Bueno, vamos a comenzar orando para que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Mi Dios, gracias Dios por esta hermosa mañana, Señor, que nos permite, Señor, venir a ti, a escucharte, a ser desafiados por ti, mi Dios, y rogamos, Padre, que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, Dios, y moldees en nosotros, mi Dios, el carácter de Cristo, Señor. Damos gracias, Padre, por todo lo que eres para nosotros, Dios, y dejamos este tiempo en tus manos, en tus gloriosas manos, Señor, para que, Señor, tú seas honrado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos hoy a seguir en nuestro estudio del libro de Génesis. Estamos avanzando en lo que es la vida de los patriarcas y pues si recuerdan un poquito lo que hemos visto, habíamos visto cómo Jacob, después de haber engañado también a su padre, su hermano Esaú, se había pues ensañado con él, dice la escritura que se consolaba con la idea de matarlo. Después llegamos nosotros ahora al capítulo 28, que fue el que estudiamos la semana pasada, y en ese capítulo vimos cómo Isaac llama a Jacob y le despide, le envía para huir de su hermano, y la excusa fue para buscar esposa. Si bien mencionábamos aquí que pues se fue de alguna razón, podemos entender que fue una decisión correcta enviar a Jacob a buscar esposa. Quizás las circunstancias lo llevaron a tomarse la decisión hasta este momento, y nos encontramos después ahora con Jacob, después de que pasó por aquel lugar donde se recostó en una piedra. Tuvo esa visión mientras él dormía de la escalera al cielo. Hablábamos de cómo esta escalera representa, se cumple en Jesucristo. Él despierta y nombra este lugar Betel. Ahí Jacob había hecho un pacto con Dios, diciéndole: si tú me acompañas, si tú me bendices, tú serás mi Dios. Y bueno, este pacto marcó también la vida de Jacob, pero en muchas ocasiones nosotros tomamos compromisos con Dios y hay muchas veces que no vivimos a la altura de los compromisos que hemos tomado. Algo que hemos visto y que va prácticamente en cada una de las lecciones que estamos viendo ahora, les he mencionado, es que el libro del Génesis, particularmente la Biblia, nos va a presentar a las personas tal y como son. No nos va a presentar superhéroes de la fe. Nos va a presentar a personas con los cuales podemos también identificarnos nosotros. Y hay veces que hasta nos colocamos nosotros en una actitud de jueces hacia ellos, señalando todos los errores que cometieron. La Biblia nos marca los errores que cometieron y podemos hablar de ellos, pero esos errores que ellos han cometido son para que nosotros veamos ahí nuestra vida reflejada en la Biblia, en ese espejo, que veamos también lo que Dios hace con nosotros y cómo Dios es paciente. Particularmente esos capítulos que vamos a ver ahora, la meta es ver en esta ocasión, hemos estado avanzando un capítulo por predicación, en esta ocasión me gustaría avanzar 2 capítulos, el 29 y el 30. Son capítulos que si yo los leo sin un corazón abierto a la palabra de Dios y entendiendo eso, lo que hablábamos de cómo la Biblia nos presenta también los errores de los hombres, podríamos encontrar tremendas parecería contradicciones con lo que la palabra de Dios pide, pero no son contradicciones de la palabra de Dios consigo misma, son contradicciones de la misma palabra de Dios con la vida de los patriarcas. Y eso ocurre en nuestras vidas como cristianos, ¿o no? ¿No hay a veces contradicciones cuando decimos ser algo que a la final no somos? Y aquí vemos a un Jacob que acababa de tener este encuentro con Dios, que había hecho este pacto en el cual él se comprometía con Dios a darle todo lo que le pertenecería, a darle incluso su vida, a decir: tú serás mi Dios. Ya no iba a ser el Dios de mi padre, ahora iba a ser mi Dios.
Ya no iba a ser como aquel Dios cuando se presentó con su padre diciendo, Jehová tu Dios hizo que encontrara la casa enfrente de mí. Ahora iba a ser mi Dios. Y mencionamos ahora que Jacob parece ser que en estos años siguientes, por lo menos 21 años, parecería que él no vivió a la altura del pacto que había hecho con Dios. Él huye y va a la tierra de Harán, aquel lugar donde mientras Abraham había huido, bueno, no huido, más bien había sido llamado desde Ur de los Caldeos, llegaron a medio camino a Harán y ahí se quedó parte de su familia, ahí se quedó su padre. Él siguió, en Harán murió el padre de Abraham, Taré, y siguieron el camino. Ahí manda, entonces más bien aquí va Jacob a este lugar. ¿Y sabes con quién se iba a encontrar? Con su tío. ¿Cómo se llama el tío de Jacob? Labán. Labán, podemos decir así, que Jacob con Labán se encontró la horma de su zapato. ¿Entienden ese dicho? Encontró su doble. ¿Qué significa Jacob? Suplantador, usurpador, engañador. ¿Y sabes a quién encontró? A otro igual que él. Y vamos a ver esta historia. Durante 20 años que estuvieron aquí, los dos trataron de sacarse ventaja al uno al otro, pero al final Jacob reconoció que si le fue bien, no era tanto por todos los planes que él hacía, porque Jacob era planificador, organizaba sus engaños en muchas ocasiones, pero al final él se dio cuenta que era Dios cumpliendo sus promesas. ¿Se acuerdan que mencionábamos de que muchas veces, si me va bien, no tengo que entender el que me va bien como un símbolo de la aprobación de Dios hacia mi vida? Me está yendo bien, entonces no tengo que abandonar estos pecados. No, el hecho de que te vaya bien, lo único que indica es que Dios es fiel. No que tú merezcas que Él te trate bien. No está probando tu vida, es que Dios es fiel. Si como iglesia crecemos porque Dios está probando nuestra vida, estoy seguro que si de pronto nuestras vidas fueran transparentes, todos saldríamos corriendo de aquí, como hormiguero alborotado. Pero si podemos nosotros ser bendecidos por la fidelidad de Dios. En este caso, podemos decir lo mismo. ¿Fue bendecido Jacob por sus trampas? No. ¿Fue bendecido por qué? Porque Dios es fiel. Dios fue fiel en su vida. Estos dos capítulos, parecería que si los leemos, como decía yo, con un corazón lejos de la guía de Dios, terminaríamos más enojados con ellos, enojados con Dios y enojados con muchas cosas, porque vamos a encontrarnos aquí con muchas cosas que no son correctas. Vamos a empezar la lectura y vamos a dividir la sección. Tengo tres secciones que esencialmente les vamos a llamar Jacob sirviendo. Vamos a encontrar aquí a Jacob el siervo. Ser siervo, todos somos siervos, pero no siempre estamos siendo siervos de Dios. Muchas veces estamos siendo siervos de nuestro pecado. En ocasiones estamos siendo siervos de nuestros gustos, de nuestras metas. Estamos siendo siervos de alguien más. Alguien me decía, yo tengo la filosofía de que, o la teoría de que hoy en día el mundo o las naciones sencillamente están tratando, los líderes de las naciones nos han colocado bajo una esclavitud voluntaria. Y los ricos hacen esclavos a los pobres, pero es una esclavitud que te pagan, te mantienen, mientras tengan la panza llena, la gente va a estar contento trabajando con un salario bajísimo para los ricos. Y pues podríamos empezar a hablar de conspiraciones y todo eso, y si sí o si no, pero no ese es el punto. La verdad es que todos somos siervos de alguien o de algo. Y en este caso, en primer lugar, Jacob, al avanzar hacia
este lugar donde se iba a encontrar con su tío, vamos a ver los primeros años donde él estuvo siendo siervo de Labán por sus hijas, sirviendo por las hijas de Labán. Es el capítulo 29 y parte del 30 incluso. Y veamos, aquí dice que versículo 29: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo brevaban los ganados. Y había allí, dice, había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él le dijo: he aquí, aún es muy de día, ¿no es tiempo todavía de recoger el ganado? Abrevad las ovejas e id a apacentadlas. Ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su padre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas las cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Este es el encuentro. Vemos cómo Jacob, ya aquí, evidentemente por la misma bendición de Dios, recordamos que Jacob no era un jovencito en ese momento, y aún así tuvo la fuerza para remover esa piedra que necesitaban esperar que todos los pastores se juntaran. Quizás lo que vemos es que él buscaba la oportunidad de quedarse a solas con Raquel, porque les decía a los demás pastores: ¿qué están haciendo aquí? Le decían: ahí viene Raquel. Todavía es temprano, ¿por qué juntan los rebaños? Váyanse a pastorearlos. Quería planear su momento a solas ahí con Raquel. Y ya que vio que dijeron que no, pues él mismo fue y movió la piedra, abrevó las ovejas. ¿Para qué? Para acelerar los tiempos. Jacob fue así. Ahora, hagamos una pequeña comparación. ¿Te acuerdas quién es el que antes había hecho un viaje hasta Harán buscando esposa y no para él? ¿Quién había viajado antes? El criado de Abraham. Había hecho un viaje para buscar esposa, ¿para quién? Para Isaac. Ahí se encontró y cuando llegó a Harán, ¿qué hizo el criado de Isaac para poder encontrar a la mujer ideal para su amo? Oró. Fue ahí y oró. ¿Vemos algo parecido en Jacob? ¿No? No, o sea, no vemos que él haya orado. Podemos acusarlo, pero recordemos que nos vemos a nosotros mismos. Realmente Dios es fiel con nosotros, nos ha buscado en nuestro camino, se ha encontrado con nosotros. Pero muy pronto nosotros nos olvidamos de Él y empezamos a organizar nosotros nuestra vida sin incluirlo a Dios. Eso es lo que estaba haciendo Jacob. Y vamos a ver cómo todo esto trajo consecuencias muy importantes. Ahí me corrigen ustedes si hago algún error de nombres, porque yo cada rato estoy diciendo ahí que, no sé, una vez hasta crucifiqué a Judas, así que ustedes corrígenme si me equivoco, ¿ok? Dice versículo 15: entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde?
Y aquí ya empieza Labán también a ver cómo iba a lograr que Jacob fuera su siervo. Entonces empezamos a hacer tratos. Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. Dicen que muchas veces le ponen los nombres según lo que la gente parece, ¿no? O lo que la gente es. Raquel, ¿sabes qué significa? Oveja. Y Lea, ¿sabes qué significa? Vaca. Ahí tenemos entonces la vaca y la oveja. Raquel y Lea. Esos son los nombres. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Hay otra Biblia que dice así: los ojos de Lea estaban sin brillo, pero Raquel era hermosa de pies a cabeza. No sé si alguien tiene por ahí una Biblia Nueva Versión Internacional, o si la buscan ahí en sus tablets, aquellos que tienen. La leas, por favor, ¿cómo dice? Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Recordemos que los ojos era lo único que le veías a una mujer en la cultura árabe. Cubrían su rostro, ¿qué veías? Los ojos. Y además es algo en la cultura de Asia y todo eso que se le da mucho valor a los ojos, al brillo de los ojos. Y resulta ser que Lea, pues no tenía unos ojos muy bonitos, aunque algunas Biblias sí traduce que tenía ojos muy bonitos. Es posible que se refiera más bien a eso, a una falta de brillo. Los ojos tenían poco brillo. Pero por otro lado, Raquel era hermosa de pies a cabeza, dice otra Biblia. Y Jacob amó a Raquel. Aquí está platicando todavía, este es como un paréntesis ante la plática con Labán, que le preguntaba cuál era tu salario, y dijo, versículo 18, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Aquí tenemos entonces el primer punto, la decisión y cómo se hizo ese trato. ¿Para qué? Para servir por su esposa. Versículos 21 al 30. Todavía estamos en el primer punto, sirviendo por Raquel. La segunda sección aquí vamos a ver ahora el engaño dentro del primer punto, ¿no? Dice versículos 21 hasta el 30, vamos a leer. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. A lo mejor aquí cometió un error Jacob, no sé. Dijo dame mi mujer, no dijo dame a Raquel. Si hubiera dicho dame a Raquel, pues no hubiese habido ninguna excusa en Labán para hacer lo que hizo. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Zilpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? El engañador había sido engañado. ¿Y de qué manera, no? No podría yo saber exactamente cómo es que fue engañado, si Jacob se emborrachó y no identificó a la esposa, o fue por causa de la oscuridad, o por causa del velo. No puedo yo, la Biblia no dice cómo es que fue engañado de esa manera, pero llega la mañana y ahí se da cuenta que le habían cambiado a la novia. Finalmente, fue engañado. Fíjate cómo, ¿te acuerdas cómo Jacob engañó?
a su padre? ¿Cómo resumiríamos el engaño de Jacob hacia su padre? El menor se hizo pasar por el mayor. Le dieron una, ¿cómo dicen? Una sopa de su propia medicina. Ahora le dieron a la mayor por la menor. Así fue. Él había mentido acerca de ser el primogénito y ahora le mintieron a él acerca de la primogénita. Y le dijeron, ¿por qué me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor, así que está justificada esta mentira. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así. Y se cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llevó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Esta historia podemos ver aquí cómo Jacob, quizás humillado, engañado, y no le quedó de otra que resignado, él comienza a recibir la disciplina que él realmente merece. Por haber sido un engañador, ahora está siendo engañado. Así comienzan los siguientes 7 años de servicio a Labán, que pues hicieron ese trato, ¿no? Es difícil imaginar una familia más opuesta al plan de Dios, ¿no? En cuanto al matrimonio que estamos hablando, que la que vamos a encontrar aquí. El hecho de que aparezca esta historia, como lo hemos dicho aquí, no significa que Dios apruebe esta vida, pero muestra, ¿qué cosa? Las consecuencias del pecado. Jacob había sido un engañador y ahora fue engañado. Y habían engañado en algo muy importante y ahora están siendo engañados también de una forma terrible. No significa que Dios apruebe esto. Vamos a ver muchas ocasiones cómo Dios permite que las consecuencias de nuestro pecado nos traigan momentos realmente terribles. De hecho, por ejemplo, casos como cómo Dios permitió que la nación de Israel fuera castigada, vamos a pensar por el exilio en Babilonia. Bueno, las 10 tribus del norte por Asiria, la tribu, las 2 del sur por Babilonia. ¿Cómo estas naciones masacraron al pueblo de Dios? ¿Qué acaso Dios quería todo esto? No significa que Dios lo quisiera, pero ¿sabes qué? El pecado trae consecuencias. Y dice la Biblia claramente, hablando del pueblo de Israel, que Él permitiría este sufrimiento en Israel. ¿Para qué? Para hacer volver sus corazones, para traer arrepentimiento al pueblo. ¿Por qué Dios permite esas terribles cosas? Hay muchas cosas que yo no puedo explicar y decir, esta es la razón particular por la cual tú estás sufriendo. No puedo decirte eso. Pero hay una realidad en la Biblia, y es que la Biblia dice, al menos hacia el pueblo de Israel, que si no guardaban el pacto que Dios había hecho con ellos, el pacto mosaico, si no guardaban ese pacto, Dios los esparciría en todas las naciones, serían perseguidos y sufrirían. ¿Para qué? Para que vuelva su corazón a Él. Trayendo todo y ordenando las ideas, una de las razones claves por las cuales Dios permite ese sufrimiento, y terribles sufrimientos hoy en día, es porque Dios quiere que los corazones vuelvan y se aferren a lo único que puede traer paz al corazón, que es Él. Y si la nación de Israel sufría, era porque quería evitar un sufrimiento mayor aún. Tú sabes cuál es el concepto de disciplina, ¿no? ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Les provocamos un dolor menor para evitar un dolor mayor. Y si hubo un dolor tan grande que podemos decir, ¿por qué el Señor permitió, por ejemplo, el holocausto a los judíos? ¿Por qué Dios permitió que los judíos pasaran por eso? ¿Estaba profetizado en la Biblia? Sí.
Lee Deuteronomio, lo vas a encontrar ahí. Eso estaba profetizado y dice, para que el pueblo de Israel se vuelva a él. ¿Por qué Dios permitió el exilio en Babilonia? Si tú lees, el pueblo de Israel estaba sumido en una idolatría terrible. ¿Y sabes que después de Babilonia, Israel quedó curado de la idolatría? Así que puede ser que Dios permita que a ti lleguen las consecuencias de tu pecado. ¿Cómo qué? Como una forma de que te des cuenta que el pecado trae consecuencias terribles. Te arrepientas y evites algo aún peor. Porque ¿sabes qué? La condenación eterna no se puede comparar para nada, ni siquiera queda, digamos que el holocausto de los judíos es un chiste comparado con la condenación eterna. Así que si esas circunstancias como las que está pasando aquí Jacob le sirven para que su corazón vuelva a Dios, si las consecuencias del pecado Dios las permite que lleguen a tu vida, gloria a Dios, porque eso puede hacer que tu corazón se arrepienta, que tu corazón vuelva a Él. Eso es alguna de los propósitos por los cuales Dios permite. Dios permite que sucedan cosas que hoy podemos decir, Dios, eso es terrible, ¿por qué lo permites? Dios quiere tu corazón, quiere que te aferres a Él. Así, avanzamos un poco también aquí en la lectura. Hoy tengo mucho que leer, así que quizás me salto algunos versículos en un momento, pero voy a procurar leer todo. Los hijos de Jacob, capítulo 29, versículos 31 en adelante. Esta sección la podemos llamar la división, todavía dentro de él sirviendo por Raquel y Lea, que es el punto A. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces Dios le empieza a dar a Raquel hijos. ¿Por qué? ¿Porque estaba Dios aborreciendo a Raquel? No. Si nosotros nos damos cuenta, hubo una razón. Fíjate, el versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿cómo? Rubén. Rubén. Porque dijo, ¿ha mirado Jehová mi aflicción? Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dijo, y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto, ¿qué? Oyó Jehová que yo era menospreciada y me ha dado también a este. Y llamó su nombre Simeón. Rubén significa mirad, un hijo. Después le pone el segundo hijo Simeón, que significa, en este caso significa oír. Entonces aquí el sentido es, Lea había sido menospreciada. No aparece aquí en la escritura qué fue lo que Lea hizo, pero el nombre de su segundo hijo nos da quizás una pista. ¿Qué hizo Lea? Se sintió menospreciada. ¿Y qué hizo? Dice, Jehová oyó. ¿Qué haces cuando te sientes abatido, menospreciado? Hablar con Dios, contarle a Dios, ¿qué está pasando? ¿Te has sentido así? Entonces, fíjate qué hizo aquí, vino y dice, oyó Jehová que yo era menospreciada y me ha dado también a este y llamó su nombre Simeón, que significa oír. Luego nace el tercer hijo que se llama Leví, que es unirse, juntarse. Luego ya el siguiente hijo es Judá. Judá significa alabanza. Finalmente, versículo 35 dice, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó el nombre Judá y dejó de dar luz. ¿Ahora qué pasa? Bueno, ahí está. Ese nombre, Judá, muestra también lo que hay en el corazón de Lea, una mujer que había sido menos querida que su hermana, y entonces ella, ¿qué hizo? Se refugió en Dios. Dios había sido para ella su satisfacción. Habló con Dios y finalmente terminó alabando a Dios. Versículo 30, vamos a ver ahora qué sucede con Raquel. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob,
¿Te acuerdas el caso anterior? ¿Qué había pasado con la madre de Jacob, con Rebeca? Sara había sido estéril. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? No, pero después habló con Dios, se encontró con Dios y Dios le dijo, en Sara te será llamada descendencia. Luego tenemos el siguiente caso, que es Isaac. Isaac recibe a Rebeca y Rebeca era estéril. ¿Qué hizo Isaac? ¿Te acuerdas qué hizo Isaac? Vamos a ver un momentito para ver capítulo 25, capítulo 25, versículo del 19 en adelante está un poquito lo que quiero mencionar. Dice, versículo 21, bueno, desde el versículo 20. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Entonces, el caso de Isaac nos da un ejemplo también que Jacob debió haber seguido. Su esposa Rebeca había sido estéril. ¿Y qué hizo Isaac? Oró. Y ahora vamos a regresar aquí a ver qué pasó. Rebeca es estéril. ¿Y Rebeca qué hace? Versículo 1, capítulo 30, versículo 1. Raquel, perdón. Sí, les digo que corríjanme si me equivoco en los nombres. Raquel es estéril. ¿Y qué hizo Raquel? Tuvo envidia. Y en lugar de orar, dice, viene con su marido, con Jacob, y le dijo, dame hijos o si no me muero. No sé si estaba exagerando, a mí me parece que estaba exagerando, no creo que estaba diciendo me voy a suicidar, me voy a colgar, no pienso que decía eso, pero hoy en día hay mucha gente así, me muero si no tengo hijos, o están afanados por un plan, por un propósito que tratan ellos mismos de lograr, y en este caso es así, dame hijos o me muero. ¿Oró a Dios? No. Y Jacob entonces recibe la queja. ¿Qué es lo que el marido tiene que hacer ante las quejas de la esposa? Dale un par de cachetadas para que se calle, ¿no? No es eso. ¿Qué es lo que el marido tiene que hacer? Mira, esposos, incluso las esposas, porque hay veces que los maridos somos bien quejumbrosos con las esposas también. ¿Sabes que tenemos un muy buen ejemplo en quién? En Moisés. ¿Qué hizo Moisés con las quejas del pueblo? Se las llevaba a Dios, las transmitía a Dios. Señor, el pueblo se queja. ¿Qué hago? Como esposos tenemos que aprender a hacer eso. Esposas, esposos, recibimos quejas, transmitámoselas a Dios, llevémoselas a Dios en oración. Traduce la queja en una oración. Muchas veces nos enojamos que la gente se queje con nosotros. Ay, puras quejas. Pero ¿sabes que Dios puede usar esas quejas para que tú ores más? Así que no te enojes con tu esposa porque se queje contigo. Llévale la queja al Señor. Traduce las quejas en oración y eso va a dar descanso a tu alma. Hay veces que la verdad que parece ser que las quejas de nuestras parejas o de tus hijos o de la gente te agobien. Traduce las quejas en oración para que tú recibas descanso. Aun cuando a lo mejor quisieras dar el par de cachetadas, sabemos que no es la salida. Llévala al Señor en oración la queja y eso va a fortalecerte. Dios puede usar incluso las quejas para gloria suya. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Tradujo la queja en oración? Versículo 2. Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ve y dile a Dios, ¿por qué te quejas conmigo? Y empezó en este caso a rechazar la queja. A veces la tendencia natural es eso, rechazar las quejas, ya no vengas con quejas. Eso fue lo que hizo Jacob. Reaccionó como reaccionarías tú, como reaccionaría yo, como solemos reaccionar. Pero recordemos el ejemplo de Moisés. Versículo 3. Y ella dijo,
he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Siguiendo el ejemplo de Abraham y Sara. Otra vez queriéndole ayudar a Dios a cumplir sus planes. Otra vez queriéndole, ya que Dios no puede, hagamos algo. Entonces, cuando Dios no te da lo que tú quieres, empieza a decir, es que si Dios me diera lo que yo quisiera, entonces yo le obedecería. Si Dios me quitara esta enfermedad, entonces yo le obedecería. Si Dios hiciera, entonces yo haría lo que Él me pide. Y empezamos a negociar con Dios y entonces decir, Dios, primero tu obra y entonces yo me comprometeré, entonces yo seré santo, entonces yo dejaré de ser esto o aquello. Y con Dios no es así. Ya lo vimos justamente en la predicación pasada. Empezaron a ayudarle a Dios. Ya que Dios no le daba lo que quería, armemos nuestros planes. Y otra vez, como le decía, es difícil imaginar una familia más opuesta al plan de Dios para el matrimonio. Ahora ya no eran 2 esposas, ahora van a ser 2 esposas y 2 concubinas. Y así la historia sigue. Dice, versículo 5, concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Vamos a repasar nada más algunas cosas. Tengo la lista de nombres para avanzar un poquito más rápido. Dice, bueno, de la unión con Bilha nace Dan. Es interesante ese nombre, versículo 6. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz. Parece ser que aquí Raquel, en un momento, también pudo hablar con Dios y orar. Esa es quizá la primera oración de Raquel que podemos decir, o evidencia de alguna oración, que dice, me juzgó Dios y también oyó mi voz. ¿Te ha juzgado Dios? No sé si Raquel en ese momento entiende que lo que había pasado había sido un juicio sobre su vida, una disciplina sobre su vida, y por eso puso el nombre Dan. No sé, pero es posible que sea así. Suele suceder que cuando decimos, Señor, por favor, sé justo, normalmente queremos que Dios nos dé la razón. Y pedimos, Dios, haz justicia, cuando queremos que castigue a alguien más y nos dé la razón a nosotros. Apelamos a la justicia de Dios en esos momentos que hemos sentido que se hizo una injusticia en nosotros. Pero ¿sabes? Si nos damos cuenta y Dios es justo en nuestras vidas, nos va mal. Si Dios me da lo que merezco, yo merezco la condenación eterna. Eso es lo que yo gané por mis obras. En base a la justicia de Dios jamás podría entrar yo al cielo, porque yo merezco, me gané a pulso el infierno. Eso es lo que mis obras me hacen merecer. Entonces, solamente me queda apelar a la misericordia de Dios. En ese sentido, puedo entender entonces que cuando Raquel le pone Dan, juicio, a su hijo, él podría darse cuenta que Dios había sido justo con ella al no darle hijos. La había juzgado. Pero posiblemente ese me oyó Dios es que ella había entendido y por tanto había orado. ¿A quién disciplina Dios? A sus hijos. En Hebreos capítulo 12 encontramos eso. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, si Dios no nos disciplina, es que no somos sus hijos, somos bastardos. Pero Dios disciplina a los suyos. Así que cuidado si tú estás viviendo en pecado y pasas y sigues en esa vida y no sucede nada. Checa tu salvación. Checa si realmente eres hijo de Dios. Porque Dios a los suyos los disciplina. No va a permitir que un cristiano siga en pecado. Porque el Señor cuida lo que es su nombre. Él no quiere que su nombre sea blasfemado. Él cuida su nombre. Y no va a permitir que un hijo de Dios viva lejos del camino que Él quiere. Va a haber disciplina. En un momento o en otro momento, el Señor disciplina a los suyos, por amor. La disciplina de Dios no es romperle la cabeza a alguien. Es una disciplina como un padre a sus hijos, para apartar del corazón el pecado.
puede ser doloroso, pero Él quiere apartar de tu vida el pecado. Eso es lo que Él quiere hacer. Y bueno, seguimos viendo los demás nombres. Dan, luego Neftalí. Acá Neftalí otra vez, como que tiempo después, dice: he luchado con mi hermana y gané. Había una contienda. De hecho, vemos este caso, no tengo ahorita la cita, si quieren ustedes pueden buscarla, pero más adelante la ley deja claramente prohibido para cualquier hombre tomar 2 hermanas como esposas. El plan de Dios siempre fue un hombre y una mujer. No bigamia, no poligamia. Pero dada la cultura en la cual se vivía, entonces la Biblia legisla y terminantemente prohíbe que un hombre, cualquiera que sea, tome 2 hermanas como esposas. O también la hermana y una hija. No puede tomarla como esposa. A la madre y a la hija. ¿Por qué? Porque iba a haber división entre ellas. Y eso es lo que estaba ocurriendo acá. Para no ser menos, entonces Lea, quien ya no había tenido hijos, ¿qué hace? Toma a su sierva Zilpa, y de la cual nacen 2 hijos. ¿Qué es? Gad, dice, ya tengo, Gad significa una tropa, versículo 9, y Aser significa buena fortuna, o fortuna. Avanzamos un poco más. Lo que nos deja claro todo esto es que Jacob no tenía un liderazgo espiritual. Estamos viendo una familia que podríamos ver reflejada aquí, una familia que se llama cristiana, dice ser cristiana. Ese será el reflejo para nosotros. Pero que el hombre no tiene un liderazgo espiritual. Lo están usando las esposas como un peón para sus planes. Y fíjate, tan terrible es todo esto, que vamos a ver aquí en el versículo 14 en adelante, dice que fue Rubén en el tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. ¿Qué son las mandrágoras? La mandrágora es un tubérculo, es una papa que se usaba como, le conocen algunos como el tubérculo del amor. Algunos pensaban que era afrodisíaco, o también que pensaba porque tiene formas, a veces da formas como si fueran bebés, que podían hacer que las mujeres concibieran hijos. Todo esto es tradicional, son hasta la fecha todavía hay gente que piensa que es así por la forma de la fruta, pero en realidad las mandrágoras tienen un efecto purgante, así que eso es lo único que te va a causar, te va a purgar. Pero fíjate que con esto en mente, que estas mujeres que no tenían ningún liderazgo espiritual de parte del esposo, empiezan a hacer algo, dice versículo 14, que Rubén encontró las mandrágoras, las trajo a Lea, su madre, y dijo a Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Entonces hacen un trato, ¿y qué hacen? Dice Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Entonces Raquel se queda con las mandrágoras y va entonces a tener, básicamente alquiló al marido por una noche. Y llega, eso es lo que dice aquí, versículo 16, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. ¿Y sabes quién resultó embarazada en lugar de, o sea, las mandrágoras provocaron que Raquel quedara embarazada? No, la que quedó embarazada fue Lea. Así que oyó, versículo 17, Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Nace entonces Isaacar. Versículo 17, otra vez dice: oyó Dios a Lea, nace en respuesta a una oración. Y versículo 18 dice: Dios me ha dado mi recompensa.
por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Después, versículo 19, concibió Lea otra vez y dio el sexto hijo a Jacob. Y bueno, los nombres de los hijos ahora es Zabulón, que dice, ahora va a morar conmigo mi esposo. Luego nace también de Raquel, versículo 22, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Si tuvo hijos Raquel no fue por las mandrágoras, ¿fue por qué? Porque la oyó Dios y le dio hijos. Y los hijos que tuvo son José. José significa él añada. Versículo 24, llamó su nombre José diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Este nombre José esencialmente es una oración de parte de Raquel, que está pidiendo un hijo más. Señor, dame un hijo más. ¿Dios le contestó esa oración? Sí. Pero a veces tenemos que aprender a orar de acuerdo a su voluntad. Señor, si es tu voluntad, dame un hijo más. Porque en este caso, Raquel pidió un hijo más, Dios se lo da, pero hubo consecuencias. ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias? Cuando nació Benjamín, ¿qué sucedió? Voy a avanzar un poquito nada más aquí. Deja el lugar aquí en la Biblia. Vamos al capítulo 35, versículo 16. Aquí está el nacimiento del último de los hijos, que es Benjamín. Versículo 18, aconteció, dice que al salírsele el alma, pues murió, llamó a su hijo Benoni. ¿Sabes qué significa Benoni? Hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. El último hijo, que era una petición de parte de Dios, de parte de José, de Raquel a Dios, le causó la muerte. Y el nombre fue hijo de mi tristeza. Muchas veces hacemos peticiones a Dios, oramos a Dios, cosas que finalmente nos pueden traer tristeza a nuestra vida. Entonces recordemos cuando oramos, orar de acuerdo a su voluntad, decir, Señor, esto es lo que yo quiero, pero estoy dispuesto a aceptar tu voluntad, aun si tu voluntad es una respuesta negativa a mi oración, o sencillamente que Dios diga, ahora no, espera. Esas son las 3 respuestas que Dios te puede dar. Te puede decir sí, te puede decir no, o te puede decir espera. Así que pídele a Dios de acuerdo a lo que tú necesitas, pero siempre cuando colocas la oración delante de Dios, déjale a Dios la oportunidad. Déjale a Dios que también te enseñe. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Se termina ahí el versículo? ¿Qué dice después? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que no se trata de que Dios, nada más Dios, te pido y tú me das, te pido y tú me das. Cuando tú pides, como respuesta de oración también viene una enseñanza. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La manera de orar es así, Señor, vengo a orar a ti. Respóndeme, quiero aprender, quiero saber, conocer tu voluntad. Dame lo que es de acuerdo a tu voluntad, no lo que yo quiero. De esta manera. Y vamos a seguir avanzando porque ya vimos el primer punto, el punto más largo de todos. Sé que el tiempo ya se nos está acabando, pero nos quedan aquí 2 nada más breves puntos. ¿Se acuerdan el primero? Hablábamos de Jacob sirviendo. ¿Y primero por qué sirvió? Por las esposas, por Raquel y Lea. Ahora Jacob va a seguir sirviendo. Antes de avanzar al siguiente punto, ¿Jacob tuvo solo hijos? No, tuvo hijas también. Si yo veo, por ejemplo, en el versículo, capítulo 30, versículo 21, vemos una de sus hijas, que es Dina. En el 37-35 habla de otras hijas. Y en el 46-15 dice que fueron
33 en total, entre hijos e hijas. Así que si esos 33 no incluyen, o sea, como familia, dice que la familia fueron 33, si no incluye a Jacob, a las esposas y a las concubinas, y no solamente los hijos, serían 21 hijas. Si los incluye, pues habría que restarle 5 nada más. Así que habría tenido 12 varones y de 21 hijas posiblemente, o podrían ser 16 hijas. No se dan los nombres de todas las hijas. Eso nada más un paréntesis. Seguimos ahora el segundo punto, sirviendo. Pero ahora va a servir por bienes materiales. Primero por la esposa. Es válido decir que esa es la principal razón por la cual yo tengo que servir a mi esposa. La Biblia lo dice como algo válido. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa y cómo proveer para su esposa. Pero ahora va a empezar a servir también por los bienes materiales. Y eso lo vamos a encontrar en los versículos 25 al 43, en Génesis 30. Voy a avanzar rápido, nada más quiero mencionar algo. Una vez más, Jacob quiere usar su cabeza, su inteligencia. ¿Para qué? Para engañar. Así que empieza él a seguir quizás una superstición, pero queriendo o no queriendo, ¿sabes qué está haciendo? Está haciendo una raza selectiva, una selección artificial. Está lo que se llama la crianza selectiva. ¿Qué hacen en la crianza selectiva? Escogen a los machos más fuertes y normalmente sacrifican a los más débiles. Escogen, vamos a pensar en los caballos, ¿no? El caballo más bonito no lo castran. ¿Por qué? Porque va a ser el garañón. Va a servir como la simiente para todas las demás generaciones. Entonces se deja un caballo que sea hermoso. ¿Para qué? Para procrear. Eso es lo que quizás sin saberlo, porque parece ser aquí que más bien le está haciendo planes, dice que empieza él a elegir las ovejas. Dice que versículo, voy a nada más a leer salteado por cuestión de tiempo. Dice que cuando venían a beber las ovejas, versículo 38, las cuales, dice, procreaban cuando venían a beber, versículo 39, así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados, salpicados y de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía a su propio rebaño los listados. Creo que no expliqué algo, perdón. Tengo que explicar algo que me salté por el avance. El trato había sido ahora, ya tuviste las esposas, ¿por qué vas a servir? Por el ganado. Entonces, dice versículo, voy a leer porque ahí fue error mío, discúlpenme. Versículo 31. ¿Qué te daré?, le dice Labán. Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo el rebaño, poniendo aparte las ovejas manchadas, salpicadas y de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Esto será mi salario. Así responderé por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y las de color oscuro entre las ovejas se me ha de tener como hurto. Entonces, ¿qué eran las ovejas que había escogido? Para él, las que estaban manchadas, las que estaban rayadas. Ya no se oye, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? ¿Esa bocina falla? Si quieres, cámbiale el cable atrás para que no haya problemas. Te ponen las dos como bocina izquierda. Entonces, ese fue el salario. ¿Y qué empezó a hacer Jacob? A manipular las cosas pensando que él podía hacer que las cosas sucedieran a su favor. De una u otra manera podemos hablar de una crianza selectiva. Dice que sucedía, versículo 41, que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. En todo esto, aun cuando Jacob quería hacer parte de lo que él pensaba que podía hacer para beneficiarse, ¿qué podemos ver? Que Dios estaba siendo fiel
hacia él y bendiciéndole. Porque al final Jacob reconoce que había sido Dios quien había manipulado todo esto. Fíjate dónde lo encontramos, capítulo 31, versículo 7. Dice el versículo 31, 7. A ver si es ese, perdón, 31, 7 dice: vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Y el versículo 9 dice: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Así que finalmente Jacob reconoce que todo esto fue porque Dios le guardó. Yo le había dicho que eran 3 puntos, pero no, los 3 puntos serían 3 capítulos, si no vamos a ver, nada más vamos a ver el 29 y el 30. El tercer punto está en el capítulo 31 y ese ya no vamos a entrar. Vamos a aterrizar algunas ideas de lo que hemos estado mencionando aquí en esta lectura y en este estudio, ya para finalizar. Encontramos, como les decía yo, una familia que en un momento estaba apartada del Señor. Aun cuando Dios había hecho un pacto, o Jacob y él habían hecho un pacto, ¿de qué? De estar cerca el uno del otro. Dios nunca abandonó a Jacob, pero insistamos en esto, no veamos las bendiciones en nuestra vida como un símbolo de la aprobación a que estamos bien. Reconozcamos que si nos va bien, no es por otra razón, sino porque Dios es fiel. Y démonos cuenta que a pesar de que Dios cuidaba de ellos, permitió que las consecuencias del pecado vinieran y afectaran a esta familia. Ha habido consecuencias de pecado en nuestras vidas. Y muchas veces nos va mal por consecuencia del pecado, pero a veces nos va bien. Pero cuidemos, porque el pecado finalmente alcanza. Vuestro pecado os alcanzará, le decía Moisés a los israelitas ahí en el Éxodo. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano el pecado cobra, y cobra caro, y vienen las consecuencias. Mantente cerca del Señor. Coloca ante Él tus necesidades, tus anhelos, orando siempre, sabiendo que Él tiene lo mejor para ti. Ora a Dios, pero descansa en su voluntad en la respuesta. Recuerda que si no oras, es probable que Dios no obre. No porque requiera que tú obras, que tú ores para que Él obre, sino porque Él decidió orar en respuesta a tu oración. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias Padre por este estudio que podemos tener hoy. Gracias Dios, porque Señor, Tú nos has llamado a ser siervos tuyos. Y Señor, muchas veces sí nos hemos desviado, Señor, en ese servicio para servirnos a nosotros mismos. Padre, te pido, Señor, que Tú nos perdones, limpies, mi Dios, nuestras conciencias de obras malas, mi Dios, para servirte a Ti, para que Tú seas la razón de nuestra vida en todo momento. Hemos creído, Señor, en lo que Tú hiciste por nosotros en la cruz, que Tú enviaste a nuestro Salvador a morir por nosotros, para que nosotros vivamos por Ti. Mi Dios, hoy te pedimos que Tú reclames, mi Dios, nuestras vidas una vez más. Y Señor, lo que sea necesario que Tú hagas para que te sirvamos, para arrancar de nuestra vida y de nuestro corazón el pecado, pedimos que así sea, Señor, por doloroso que sea, porque es lo mejor para nosotros. Gracias, Dios, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.